grabar. Ya, entonces le mostraba las dos ecuaciones de la recta, ¿no? Ya, esa les va a servir a usted para en general hacer ejercicios que le pongan. Así como, mira, te doy 2 puntos, calcúlame la recta que pasa por ellos, ¿no? Entonces, por ejemplo, a ver, espere, no. Voy a hacer lo siguiente. Le voy a mostrar, acá está el PDF, se lo voy a mostrar rápidamente, porque quiero mostrarle los ejemplos que aparecen aquí. Mire, por ejemplo, clase 10, determine la ecuación de la recta que pasa por el punto 5 menos 3 y tiene pendiente menos 2. Incluso está solucionado. ¿Qué es lo que tienes que hacer tú? Repito, aplicar la fórmula, ¿no? Esa fórmula dada la pendiente y un punto, ¿sí? Te dan el punto y te dan la pendiente. Entonces aplicas la fórmula y te va a quedar esto. Independiente de cuál es el proceso, bla, 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 te va a quedar este resultado. Fíjate, este resultado que quedó, en primer lugar, quiero que observe que la pendiente que daba el ejercicio, que era menos 2, ese menos 2 aparece reflejado aquí, ¿cierto? Eso no se le puede olvidar. Cuando tienes i igual a mx más b, esa m que acompaña a la x es la pendiente. Entonces acá apareció, de hecho, la pendiente te la dan menos 2 y en la fórmula al final aparece menos 2 veces x, ¿ya? Observación importante. Entonces, en este caso, la fórmula es de esta forma, una recta oblicua, ¿no? Y acá hay más ejemplos, si te dan como la ecuación de la recta dado 2 puntos, aquí está bien hecho, si quiere le puede echar un vistazo. Y acá hay un montón de ejercicios, etcétera, 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 ¿ya? Y puede ver con más detalle esto de calcular recta y ecuaciones de la recta, etcétera. Ya, eso es un ejercicio muy típico, ¿ah? Es muy típico que te dan dos rectas, o sea, perdón, o 2 puntos y es como calcúlame la recta que pasa por esos dos. Ya. Pero, o dado un punto en la pendiente, es como calcúlame la recta que pasa por aquí, etc. Pero, en realidad, lo que uno hace es preguntar cosas que son más elaboradas, ¿ya? Y esto tiene relación con otra cosa que tenemos que ver a continuación, que se llama perpendicularidad y paralelismo, que me imagino que también ya debe conocer estas palabras, ¿no? Dos cosas perpendiculares o dos cosas paralelas. Esas palabras también se ocupan harto en matemáticas. Perpendicularidad y paralelismo. Ya. ¿Qué son dos rectas paralelas? A ver, o perpendiculares. Partimos con las perpendiculares. ¿Qué significa rectas perpendiculares? Cuando sus pendientes dan, al multiplicarse, dan menos 1. Ya. Me parece una muy buena respuesta. ¿Alguien piensa otra cosa? ¿Qué son rectas perpendiculares? ¿Qué son? Rectas que se intersectan y esa intersección forma un ángulo recto. Eso, exactamente, eso es. Ya, eso es. Son dos rectas que cuando tú las intersectas, el ángulo que se forma en esa intersección es de 90 grados. Correcto, que es lo mismo. Entonces son dos rectas que son así, ¿ya? Esa roja con esa verde, por ejemplo. O puede ser la misma roja, pero con esta azul de acá, por ejemplo. Ese angulito que está acá, entonces es un ángulo recto. Vamos a ir a dibujar el cuadradito. Dos rectas que son perpendiculares, entonces, cuando su intersección forma un ángulo de 90 grados. Ahora, eso, que es un fenómeno geométrico, uno lo puede entender algebraicamente con una fórmula, que es la que dijo la compañera, ¿no? ¿Cuál es esa fórmula?
es cuando la multiplicación de las pendientes te da -1. Efectivamente, esa es como la fórmula algebraica para entender este fenómeno visual, que es que las rectas se cortan en 90 grados. Ya, eso es lo que necesito que se acuerde. Entonces, ahora vamos a hablar de rectas perpendiculares y rectas paralelas. De hecho, en el dibujo que le acabo de poner, la azul con la roja son perpendiculares, la azul con la verde también, pero la azul con la verde, esas dos son paralelas, ¿no? ¿Qué son dos rectas paralelas? A ver. ¿Qué son? Las que no se intersectan. Cuando sumadas dan 1, Ya, a ver, que estoy ¿o no? escuchando respuestas. He escuchado 3 respuestas, aunque no se intersectan, ya, eso está bien. Que sumados dan 1, no, eso no está bien. Y en el chat colocan que tienen la misma pendiente, eso también está bien. ¿Cierto? Son dos rectas que no se cortan. No coinciden. Exactamente, no se van a cortar nunca. Y eso es lo que ocurre siempre con las rectas. De hecho, hay memes en internet de esto. Hay memes así como historias de amor matemáticas. Son memes muy malos, pero si lo encuentras lo va a ver. Porque, ¿qué es lo que ocurre? Si tú tomas dos rectas cualquiera, ya, tomas dos rectas cualquiera, las que se te ocurran, puede ser esa y puede ser esta, ya, dos rectas cualquiera que se te ocurran. Hay dos opciones, o se cortan o no se cortan, ¿cierto? O se intersectan o no se intersectan. Cuando se intersectan, es un punto de intersección nomás, pues, ¿no es verdad? Solo uno. O bien no se intersectan nunca, y ese caso son las rectas paralelas. Y son así, ¿no es verdad? Como ustedes se lo pueden imaginar, son dos rectas que van como una al lado del otro. Y efectivamente esto se ve algebraicamente, ese fenómeno, ¿cómo se ve algebraicamente? Cuando las pendientes son iguales. ¿Por qué pendientes iguales significa paralelismo? Es súper sencillo, porque la pendiente me dice qué tan inclinada una recta con otra. Entonces, si tienen la misma inclinación, es como obvio que no se van a cortar nunca, pues si se crecen al mismo ritmo, ¿no? O decrecen al mismo ritmo. Ya eso, entonces, repito, resumen, paralelismo y perpendicularidad. Paralelismo y perpendicularidad. Vamos a hacer acá el resumen. Entonces, rectas perpendiculares. Voy a hacer acá por otro lado, rectas paralelas. Decimos que dos rectas son perpendiculares, entonces las rectas van a ser estas, L1 y L2. ¿Ya? Esto es como terminología matemática. Hablamos de rectas, le llamamos L. L1, L2. Puedes considerar que sean L de línea. Línea 1, línea 2. Entonces las líneas perpendiculares se anota con este símbolo. Tal vez usted ya lo ha visto anteriormente. Es como una T al revés. ¿Cierto? Eso es el símbolo de perpendicularidad. Entonces las rectas son perpendiculares sí y solo si la multiplicación de las pendientes era -1. Mientras que por otro lado, las rectas son paralelas y se nota con este otro símbolo, es como dos slash juntos. Rectas paralelas, sí y solo si las pendientes son iguales. Ya, ahí tiene entonces el resumen de lo que acabo de decir. Estos son los casos más importantes de rectas. O paralelas o perpendiculares, por supuesto que hay otras rectas que no son ninguna de las dos cosas. Hay rectas que no se cortan de manera de 90 grados, que no son paralelas entre sí, etcétera, ¿no? Pero estos son como los casos destacados, cuando el corte es justo de 90 grados o cuando no se cortan nunca. Ya, ¿esto tiene alguna duda con esto? ¿Alguna pregunta? ¿Se acuerdan de estas fórmulas, de estas cosas?
Ya, entonces vamos a hacer un ejemplo, ¿vale? Si no tiene pregunta, le vamos a hacer un ejemplo. Ejemplito. Vamos a considerar esta recta. Considere la recta, la recta L, se escribe así, L dos puntos, y la recta va a ser esta, 3x más 1, ¿ya? Y el punto va a ser el punto P igual a 3, menos 2. ¿Ya? Quiero que haga los dos cálculos. Le doy una recta y le doy un punto. Quiero que me calcule dos cosas. La recta que es paralela y que pasa por este punto, y la recta que es perpendicular y que pasa por el mismo punto. ¿Ya? Entonces son dos ejercicios que vamos a hacer. Determine primero la recta paralela a L y que pasa por el punto P. Luego vamos a hacer lo mismo, pero en vez de recta paralela va a ser recta perpendicular, ¿ya? Sí, está correcta la respuesta, señor. Perdón, señorita. Ya, entonces repito, le doy una recta, le doy un punto y quiero que calcule y lo puede imaginar en su cabeza. Vamos a hacer el dibujo en todo caso, la recta, el punto y cómo sería la paralela o en el otro caso vamos a hacer la perpendicular. Ya, copia el enunciado porque lo voy a hacer a continuación. Vamos a resolver este ejercicio. Vamos a verlo, Giselle. Vamos a verlo. Ya, entonces, veamos. Para tú encontrar una recta que sea... A ver, vamos a hacer el dibujo entonces primero. Entonces la recta lo voy a escribir. Era y igual a 3x más 1, ¿cierto? Y el punto es 3, menos 2. Ya. Hagamos el dibujito para que se vea lo que es la situación. Entonces, plano cartesiano. Chun, chun, chun. Dibujamos la recta. La recta 3x más 1, bueno, va a ser una cosa así, ¿ya? Esa es la recta. Tiene pendiente 3. Y su coeficiente de posición es 1. Y el punto del 3, menos 2, bueno, va a estar como por acá. Por aquí está el punto P. Ya, entonces, la recta, queremos calcular la recta que es paralela a esta recta roja y que pasa por el punto P, entonces debe ser una recta que es así, ¿no? Ya, queremos encontrar exactamente cuál es la fórmula de esa recta azul. Eso es lo que queremos hacer. Tú lo puedes ver ahí gráficamente, pero ¿cuál es la fórmula que está detrás? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Repito, si queremos encontrar una recta, tenemos dos opciones. O lo hacemos dado dos puntos, o lo hacemos dado un punto y la pendiente. ¿Qué tenemos en este caso? Y en este caso tenemos un puro punto, ¿cierto? Porque sabemos que la recta azul pasa por el punto P, que está dado ahí, pero no tenemos ni la pendiente ni otro punto, entonces hay que hacer un juego, ¿no?
En realidad sí tenemos la pendiente porque si es paralela a la recta roja, tiene que tener la misma pendiente que la recta roja, y la pendiente de la recta roja es 3. Entonces la pendiente de la recta azul, por lo tanto, también tiene que ser 3. Puesto que son rectas paralelas. Tiene que tener la misma pendiente. Entonces, efectivamente, tenemos la pendiente y tenemos un punto. Por lo tanto, podemos aplicar la fórmula de la ecuación de la recta dado un punto y su pendiente. Y ahora el resto es aplicar la fórmula nomás, ¿no? ¿Verdad? Entonces, repito, ¿cómo era esa fórmula? Era y menos i1 igual a m por x menos x1. Ya esta era la fórmula dado un punto y la pendiente. Entonces hay que reemplazar valores nomás. Reemplace los valores. El y y el x son las letras que quedan así. El i1, entonces, es la coordenada y del punto, que será entonces menos 2. La pendiente, que es 3, como ya hemos dicho. Y el x1 es la coordenada x del punto, que es 3 también. Y ahora tú despejas la y de acá. Ya despejemos la y entonces. ¿Qué va a quedar? Profe, disculpe, me perdí. ¿Por qué menos 2 ahí? Perdón, ¿qué cosa? ¿S menos 2? Sí. Ya, bueno, repito, esta fórmula que está acá es la fórmula dado un punto y su pendiente, ¿cierto? Ya. El x1 es la coordenada x del punto. El y1 es la coordenada y del punto. Y la m, bueno, la m es la pendiente, que está acá. Ya, entonces estoy reemplazando los valores ahora. ¿Está bien? Ya caché. Gracias, profe. Ya, de nada. Entonces voy a despejar la y ahora. Bien, entonces multiplico el paréntesis, queda 3x menos 9, y por lo tanto la solución de este ejercicio, que es la ecuación de la recta, será 3x menos 11. Ya, esa es la ecuación de la recta entonces, que es paralela y que pasa por ese punto. Ya, ¿hay alguna duda con esto? ¿Se entendió? ¿Consulta, duda, pregunta? Yo, profe, la última duda. Sí, ¿Por dime. qué da 3x menos 9 abajo? Porque distribuí el paréntesis. Tienes 3 por x menos 3. Ah, ya. Entonces el Y 3 por x, 3 por 3. ¿Alguna otra duda, alguien? Ok. Entonces el segundo ejercicio le decía hacer lo mismo, pero en vez de recta ahora quiero que sea, en vez de paralelas quiero que sea perpendicular. Entonces lo mismo, determine la recta perpendicular ahora a L, que pasa por el punto P. Lo mismo, el mismo ejercicio antes, pero en vez de paralela ahora es perpendicular. El proceso mental es el mismo, ¿ya? El proceso mental es el mismo, repito. Como queremos encontrar una ecuación de una recta, tenemos dos opciones. O es dado 2 puntos, o es dado un punto y la pendiente. Ya tenemos el punto. Tenemos un puro punto y está dado al tiro, que era el 3, menos 2. Ese punto ya está. Entonces nos falta otro punto o la pendiente.
en este ejercicio es más fácil encontrar la pendiente, ¿no es verdad? ¿Por qué? Porque sabemos que la pendiente de la recta original era 3. Aquí la recta de la pendiente original es 3. Si yo quiero calcular la pendiente de la recta perpendicular, entonces sabemos que tiene que ocurrir esto, que M2 por M1 tiene que valer menos 1, como ya lo dijimos anteriormente. Para que las rectas sean perpendiculares, entonces tiene que ocurrir eso. Y ahora reemplazo el valor nomás, porque tú sabes que la pendiente de la primera recta es 3. Este numerito de aquí es 3. Y por lo tanto, la pendiente de la recta que será perpendicular será menos 1/3. Esa va a ser la pendiente de la recta perpendicular. Tiene que valer menos 1/3 para que sea perpendicular. Y entonces ahora el proceso es el mismo, porque ya tenemos un punto y la pendiente. Con eso tú aplicas la fórmula, reemplaza los valores y listo. Ya ahí, de ahí en adelante el proceso mental es el mismo. Entonces tú llegas y aplicas de nuevo la misma fórmula. I menos I1 igual a M por X menos X1. Reemplaza los valores. Será I menos 2. La M que era menos 1/3. X queda como X y el X1 que era 3. Puntos suspensivos. Etcétera, etcétera, etcétera. Ya ahí tú ves cuánto da ese valor, ese resultado. A ver, veámoslo al tiro. Ah, ya, esto. Entonces, si tú haces el trabajo algebraico, en realidad te va a quedar esta solución. Y igual a menos 1/3 X menos 1. Estaba bien, Giselle, lo que había escrito en el chat. Ya, pues, ¿alguna duda, pregunta, consulta? ¿Se entendió todo? ¿Alguna duda? Profe, el menos 1, ¿por qué se saca? O ¿Cuál sale el menos? menos 1 partido en 3 por menos 3 y da menos 1. Es que ahí me salté los pasos. Ya lo dejé como punto suspensivo. Acá. Me salté los pasos porque lo que tienes que hacer tú es hacer el despeje, despejar la Y. ¿Ya? Despeja la Y, hazlo tú y te va a quedar eso. Menos 1/3 X menos 1. Profe, una pregunta. Para el taller grupal del miércoles, ¿cuántos ejercicios van a hacer? La verdad no sé porque el taller no lo hago yo y lo veremos ahí con el profesor mismo. Yo creo que serán, o sea, si te doy así como una respuesta en el aire, porque no lo sé, deberían ser como 5 ejercicios, una cosa así. Profe, en el 6 aula hay un PDF que dice sesión de taller, o sea, 1. No sé si esos son Sí. los ejercicios. No, ese no es el taller, ese es como una guía que vamos a hacer como para ejercitar. Ah, ya, Que lo bacán. veremos Gracias. mañana, de hecho, no es el taller mismo. Ya. ¿Alguien tiene alguna otra duda? No, profe. Ya, pues entonces, eso es No, lo que profe. vamos a ver de rectas, ¿ya? Rectas, ecuaciones de las rectas, pendientes, paralelas y perpendiculares. Ya, pues, si nadie tiene más preguntas, estamos listos. Nos vemos mañana. Que estén bien. Chao, profe. Chao, Chao, profe, chao. Profe, gracias. gracias. Chao, profe. Yo, profe, gracias. Chao. Chao, profe.